Bueno, bienvenidos a este módulo de metodología de la investigación. Ya han recorrido bastante y ahora llegamos a cómo diseñar un formulario para recolectar los datos. Esto en la jerga en inglés de investigación clínica se llama Case Report Form y lo vamos a llamar CRF durante el curso. Bien, vamos a tratar de entender qué es un CRF. Vamos a eh, repasar algunos conceptos claves sobre las variables, cómo se codifican. Vamos a ver cómo confeccionar los formularios o lo que algunos llaman fichas. Entonces, primero vamos a ver de dónde van y a dónde vienen los datos. Un paciente tiene un evento clínico, por ejemplo, le duele la cabeza. Entonces le duele la cabeza, va a la clínica, al hospital. Entonces el médico que lo ve anota en la historia clínica cefalea de intensidad moderada 7 décimos. Entonces primero el paciente le pasa algo, el médico escribe en la historia clínica y después un investigador quiere ver cuál era el nivel de severidad de las cefaleas que consultaron en el último año. Entonces revisa las historias clínicas, lee lo que los médicos escribieron y eso lo pasa a un soporte diferente que no es la historia clínica, que es donde va a juntar los datos. Ese es el formulario de recolección de datos del estudio sobre cefalea. Entonces estamos acá y finalmente de ese formulario de recolección de datos para el estudio nace la base de datos para el análisis del estudio. Bien, esos datos que nosotros tenemos son información sobre variables que recolectamos para el estudio. Es posible que esto lo hayan visto, pero por las dudas lo repaso muy rápidamente. Nosotros vamos a tener dos grupos de variables, las variables que son números, que llamamos cuantitativas, y las variables que son categorías. Las que son números las dividimos en continuas o discretas, que eso depende si el tipo de variable admite una división entre los números o son números enteros. Por ejemplo, los números discretos son números enteros que uno puede tener un hijo, dos hijos, pero no puede tener medio hijo. Entonces, las cosas que son enteras se llaman discretas y las continuas pueden ser típicamente los valores de laboratorio, los valores que puede tener, no sé, el BEF-1 en una espirometría, etc. Las variables categóricas se dividen en las que tienen solo dos categorías o más de dos. Las de solo dos se llaman dicotómicas, las que tienen más de dos se llaman politómicas. Y si las variables tienen un orden determinado, por ejemplo algo que es leve, moderado, severo, se llaman ordinales. Y las que no tienen un orden y son distintas categorías pero sin un orden particular, por ejemplo como el color de pelo, se llaman nominales. Como al final del protocolo o como parte del manual operativo del estudio, es recomendable tener una cosa que se llama codebook o diccionario de variables, que esto va a permitir que todas las personas involucradas en el estudio entiendan de qué se trata cada cosa, incluso la persona que va a analizar los datos que tal vez no tiene el conocimiento sobre la disciplina que se está investigando y solo sabe estadística. Ese diccionario tiene que estar armado de una determinada manera, donde esencialmente uno defina bien de qué se trata el fenómeno que mide, cómo se va a llamar la variable, describe, define esa variable qué es exactamente y qué valores toma. Por ejemplo, si la variable se llama sexo biológico, el nombre corto para la base de datos será sexo. Esto puede tomar dos valores, 0 o 1, y este es el rango posible de valores. Lo mismo ocurre para estado civil, donde los posibles estados civiles son estos y la variable puede tomar solo esos valores. Acá vemos el ejemplo de otra variable que es el nivel educativo. Vemos los distintos estratos posibles de la variable, cada uno con su codificación.
Es importante tener en cuenta los formatos de fecha porque eso varía en las distintas bases de datos y termina siendo un dolor de cabeza muchas veces. Acuérdense que en Norteamérica el mes va primero y los días van segundo, pero para nosotros los días van primero y los meses van segundo, entonces una fecha que no es muy clara, ¿no? 2/12 puede ser que en realidad es 12 de febrero. Si nosotros lo vemos así, podemos pensar que es 2 de diciembre. Entonces, la manera inequívoca para no tener problemas es usar el formato que tiene el, el día, el mes en 3 letras y el año. Entonces, evitemos catástrofes. Esta es una antigua base de datos que me dieron para analizar en una ocasión. Acá lo que podemos ver es que los formatos están mezclados dentro de la misma variable. El formato de fecha, por ejemplo, acá vemos que en la primera y segunda y tercera línea tiene un formato, pero después cambia a otro formato. Vemos acá que los horarios de trabajo, esto era una base de algo de medicina laboral, los horarios de trabajo a veces dicen las horas totales, a veces dicen el horario, a veces hay aclaraciones con texto. Es decir, todo esto hace que después la base sea muy difícil de analizar, incluso difícil a veces de recuperar los datos porque se terminan no entendiendo, la persona a la que habría que preguntarle es un trabajador que ya no está más disponible, entonces el trabajo finalmente está lleno de datos perdidos y no se puede hacer adecuadamente. Bien, al final la base de datos tiene que verse bien limpia, sin texto, sin letras, sin anotaciones. Las variables tienen que estar bien codificadas. Entonces se tiene que ver limpio, ¿no? Como lo vemos acá, con solamente números y todas las variables categóricas codificadas. Bueno, ¿cómo hacemos para tener la base de datos bien prolija? Usamos un formulario de reporte de casos. Entonces, vamos a ver qué cosas son importantes tener en cuenta. El CRF es el lugar donde se van a guardar los datos del estudio. Es la casa de los datos, ¿sí? Los CRFs pueden ser impresos, pueden ser electrónicos, pero es el lugar donde van a estar los datos guardados ordenadamente para ser analizados por el estudio. ¿Qué datos van en el CRF? Todos los datos de las variables relacionadas con el estudio, más ciertos datos regulatorios, más los criterios de inclusión y exclusión, los eventos adversos de los pacientes. Es decir, todo esto es lo que nosotros guardamos en un formulario de recolección de datos. Y, por supuesto, el formulario se diseña una vez que hemos terminado de diseñar el protocolo, una vez que sabemos bien todo lo que la información que necesitamos. ¿Qué es mejor, papel o electrónico? Bueno, acá es una pregunta interesante. Ventajas y desventajas. El papel no requiere internet, no requiere capacitación del usuario, validación del sistema. El problema es que puede haber errores en el llenado que no se detectan a tiempo. Y además se necesita una persona que después pase los datos del papel a una base de datos con otro formato. Pero cualquier persona con un papel en la mano puede ir a hacer una encuesta. El problema es que si la llena mal no hay advertencias del sistema. Las ventajas del electrónico, que cuando uno completa ahí ya completa directo, no se necesita alguien más que tipee los datos del papel a la base. Si uno tiene un estudio que está ocurriendo al mismo tiempo en varios lugares, puede ir viendo cómo los demás lugares van llenando y puede hacer evaluaciones y corregir errores. Uno puede poner un control de ingreso de datos de manera tal que si uno tipea un valor que es imposible, el sistema le avise. A medida que uno detecta errores puede ir preguntándolos a los investigadores y eso hace que uno vaya limpiando la base de datos a medida que se van introduciendo los datos y cuando se termina el estudio
ya los datos que están bien limpios y no se necesita hacer mucho más, ya los datos se pueden empezar a analizar. Bien, ¿qué datos típicamente van en cada hoja del CRF? Es el número y el nombre del protocolo, el nombre del investigador, cuál es el sitio, el identificativo del participante y sus iniciales. Y esto es así porque si a uno se le desprenden hojas de un formulario de recolección de datos, de un paciente debe poder identificarlo y volverlo a meter en su carpeta. Esto viene de la época que los formularios eran de papel. Hoy esta información en un formulario electrónico se repite sola. Por eso el electrónico es más práctico en este sentido. Un formulario de papel obliga a que uno complete esto en cada hoja por si una hoja se suelta de un formulario para reconocer de qué paciente es. Bien, ¿qué secciones tiene típicamente el CRF? Tiene los criterios de inclusión y exclusión, datos demográficos, antecedentes de enfermedades médicas, donde típicamente se recolecta cuándo ocurrió la enfermedad, si empezó y terminó o la sigue teniendo, datos del examen físico, medicación que el paciente consume previamente y durante el estudio. Después tiene las visitas específicas de cada estudio donde se miden las cosas que el estudio determina, no sé, calidad de vida, curación, tarde terminación de laboratorio o después tiene cualquier cosa que le ocurra al paciente, lo que vamos a llamar eventos adversos, que es cualquier ocurrencia al paciente durante un estudio de investigación, si el paciente tiene un evento adverso por la intervención del estudio o si el paciente tiene gripe. Para el estudio uno tiene que reportar como un evento adverso, tal vez no relacionado con la intervención, pero eso requiere un formulario donde uno reporte esto también. Los resultados de laboratorio tienen su lugar, cuánto de bien está tomando el paciente la medicación del estudio. Y cuando el paciente termina el estudio, un formulario que se llama formulario de cierre o hoja de cierre, donde resume si el paciente terminó el estudio, si no terminó, por qué, si es por un evento adverso, fue por otra razón, abandonó, si el paciente pudo ser contactado, se perdió completamente, etc. Cuando uno completa un estudio que tiene varias visitas, cada paciente es una fila y cada uno de estos puntos verdes es una visita que el paciente completó. Acá podemos ver que hay algunos puntos rojos que son últimas visitas que hay pacientes que todavía no habían completado en este momento. Bien, entonces cada visita nosotros, si hiciéramos el formulario como para verlo en papel, tendríamos el bloque de identificación o encabezado, que son los que hablamos antes, cómo se llama el estudio, quién es el investigador, el centro y la identificación de los pacientes, la fecha en la que se hace la visita y después las cosas que se miden en cada visita. Siempre que haya un evento adverso lo reportamos también, a veces eso va en una hoja separada. Y cada medicación nueva que el paciente pueda tomar o dejar de tomar también lo anotamos. Usualmente hay una hoja que es solo para medicación que entra y sale. Nosotros podemos tener también un calendario de todo lo que hay que hacer en cada visita. Esto es medio avanzado, pero sepan que existe esto para no olvidarse qué cosas vamos a tener que tener preparadas si el paciente viene a una visita, no olvidarnos que va a haber que pedirle determinado estudio, tener el electro a mano, el espirómetro libre, etc. Este es un ejemplo de una ficha típica de un estudio. Entonces acá están los campos donde hay que completar, acá están las variables, acá están los campos que hay que completar. Se ve, acá está para poner el sexo, ¿no? Uno intuye que hay que redondear o no se sabe si hay que marcar con una cruz, una fecha, el campo libre. Bueno, este formato que por ahí a veces yo lo he usado y he visto usarlo, tiene problemas, las visitas están acá medio apelotonadas y algunas cosas no están bien definidas. Lo mejor es ir hacia un tipo de formulario más estructurado, donde uno aclare cuál es el formato de fecha que quiere, cuántos dígitos y cuál es la unidad de la presión arterial que quiere medir, la temperatura con cuántos decimales,
Entonces, esta es la forma de recolectar los datos más adecuadamente. Y si uno quiere subir un poquito la apuesta, puede ir hacia un formato que incluso ya tenga hasta cuál es la codificación de las variables. Por si uno tiene la base de datos ya pasada, solo codificada y hay un dato perdido, uno ya mira la base y directamente puede poner en la base 1 o 2 sabiendo esa variable qué es lo que significa. Siempre tengamos en cuenta para los RFs que diseñen en papel, que el formato sea consistente, el tamaño de la letra, el tipo de letra y si va bold o no va bold, en los títulos, etcétera, en todo el formulario que sea homogéneo. Decidir de antemano si es mejor usarlo vertical o horizontal. A veces se pueden usar recuadros para indicar los lugares donde hay que donde hay que llenar los datos y otros que son partes de instrucciones. Si hay patrones de omisión, ir explicándolo. Si la pregunta es negativa, salte, vaya a la pregunta tal. Todas las instrucciones en general es mejor ponerlas en itálica. Lo de saltar a otras páginas, uno puede saltar y olvidarse cosas, eso en papel puede ser un problema. Siempre traten de minimizar las respuestas de texto libre. Las instrucciones las pueden poner siempre en itálica y en negrita, tal vez para diferenciarlo de lo que son las preguntas que van dirigidas a los pacientes. Eviten poner marque todo lo que corresponda como opción, después es difícil de analizar. Siempre especifiquen la unidad de medida en la que piden las variables numéricas y con cuántos decimales. Lo de los formatos de datos de fecha, tenerlo ya previsto cómo lo van a codificar. Traten de las variables ordinales ya tenerlas precodificadas como vimos previamente. Todas las instrucciones que sean necesarias pueden ponerlas antes del CRF en cómo completar el CRF y en las páginas que es importante, si hay que saltear páginas, aclararlo en cada página. Bien, ¿cómo pasamos de esto a los formularios de recolección de datos digitales o electrónicos? Con estos conceptos que fuimos viendo, también podemos diseñar un formulario de recolección, por ejemplo, en Google Forms. Nosotros vamos a formularios, que son los formularios que naturalmente tienen ese color violeta. Ponemos crear nuevo formulario y después vamos agregando cada una de las variables y codificándolas. Este sistema, cuando uno va a los tres puntitos de abajo, tiene un sistema de validación de respuestas donde uno puede decir si es un número y entre qué y qué debería ir ese número y el mensaje de error que aparece si uno pone una respuesta incorrecta. Y las variables que son en categorías, siempre elegir no las opciones cuadradas, que son casillas de verificación múltiples, sino las que son redonditas, que son las de respuesta única. Quienes tengan la posibilidad de usar versiones más avanzadas de formularios de recolección pueden crear un formulario en REDCap. Algunas instituciones pueden pedirlo. Esto está disponible para instituciones sin fines de lucro y el REDCap puede ser utilizado. Se pide a REDCap los permisos y las instrucciones y ellos envían todo por mail, los accesos, y eso lo tiene que instalar cada uno en su servidor. La misma lógica aplica acá. Acá va el nombre de la variable, el nombre largo, acá va el nombre corto. Si hay una validación, acá uno le dice esto es un número entero y va entre este y este número. Todo eso uno lo configura y le da OK y esa variable ya queda configurada. Lo mismo para una variable ordinal que tiene múltiples opciones. Esta es una variable de la escala de Disnea, tiene distintos grados de 0 a 4 y acá está la definición de cada uno, el nombre largo de la variable, el nombre corto y con esto uno configura este tipo de variables también. Finalmente el formulario tiene este aspecto donde uno completa los datos del paciente y uno se asegura tener una excelente calidad de datos. Posteriormente los datos pueden bajarse en distintos formatos a una hoja de Excel o a los formatos de los programas típicos de análisis estadístico como el Stata, el SAS, el SPSS y otros más.
y el R. Acá tienen información sobre dónde buscar información sobre diseño de case reports, así que bueno, espero que estos consejos les sirvan para diseñar sus formularios. Muchas gracias.